Muy buen día con todos. Mi nombre es Yair Vázquez y el día de hoy es nuestro primer seminario taller internacional, Fundamentos y Lógica de Programación. Este va a constar de 12 sesiones y va a ser en modalidad virtual. Esta primera sesión, titulada Introducción a la Programación, va a ser subida a nuestro canal de YouTube, donde ustedes van a poder visualizar y repasar las veces que sean necesarios. Yo estoy aquí gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y a través de su canal va a ser difundida esta información. Soy peruano, soy economista de formación, también soy ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional de Ingeniería y tengo un poco de experiencia en lo que es la programación. Específicamente, yo la uso aplicada a lo que es robótica y automatización. Bueno, a partir de esto, vamos a empezar con la sesión 1, Introducción a la programación. ¿Qué es lo que veremos el día de hoy? Veremos conceptos básicos de programación. Responderemos preguntas como ¿qué es la programación? Veremos algunos de lenguajes de programación más populares a nuestros días. También veremos la historia y evolución de la programación. ¿Cuáles fueron los primeros pasos dentro de la historia? ¿Cuáles fueron los primeros lenguajes de programación? Y cómo ha ido avanzando significativamente en los últimos años para llegar a la era moderna, donde tenemos todas las grandes cosas que podemos hacer actualmente. Y finalmente, veremos cuál es la importancia de la programación. ¿Por qué estamos haciendo este curso? ¿Por qué ustedes están viendo este video? Todo ello lo tocaremos en el último punto. Entonces, empezaremos hablando de los conceptos básicos. Yo les puedo decir lo siguiente, que las computadoras son esenciales en nuestra vida. Quieran o no, de forma directa o indirecta, nosotros estamos constantemente utilizando las computadoras. Dirán, profesor, yo no tengo una computadora en casa, yo estoy viéndolo desde mi celular. Pues su celular también es una computadora, pero es una computadora de bolsillo. Profesor, yo no tengo celular, lo estoy viendo desde algún dispositivo que es prestado. Ah, ese también sigue ciertas instrucciones. ¿Mm? ¿Y a qué voy con todo esto? Básicamente, esto es muy importante, ya que todos esos dispositivos necesitan seguir órdenes, necesitan realizar acciones para resolver algún problema o alguna acción. Entonces, ¿qué es la programación? La programación viene a ser la actividad mediante la cual personas, que se le llaman programadores, le entregan a la computadora un conjunto de instrucciones para que al ejecutarlas, ésta pueda resolver un problema. Ahora, estas instrucciones en orden son conocidas como programas. ¿Mm? Por ejemplo, yo le puedo decir a mi computadora a través de comandos que calcule el promedio de dos números. Entonces, para calcular el promedio de dos números, yo puedo escribir un programa. Este programa lo que va a hacer primero es solicitarme los números. Va a decir, por ejemplo, podría ser el siguiente. Bríndame el primer número o inserta el primer número. Nosotros insertamos a través de la computadora el primer número. Luego inserta el segundo número o el segundo valor. Entonces nosotros insertamos ese valor y automáticamente los pasos internos, o sea, la programación que nosotros hayamos realizado, va a hacer los cálculos. Entonces, ¿qué sería primero? Sumarlo y como son dos valores nada más, dividirlo entre dos. Entonces, esos pasos que nosotros previamente ya hemos instruido a la computadora es lo que va a ejecutar, ¿no? Entonces, si volvemos a recapitular, ¿qué es lo que hace? Primero te pide un dato, luego te pide otro dato, luego hace las operaciones matemáticas y finalmente te da el resultado, que nosotros usualmente lo mostramos en la pantalla. Y eso sería las instrucciones que nosotros le damos. Ahora, profesor, lo que usted me ha dicho es un programa, o sea, la forma en la que usted me lo está diciendo, la forma hablada. No, la forma hablada es un algoritmo. Acuérdense, un algoritmo es una secuencia de pasos y un programa son las instrucciones que la computadora ya entiende.
Entonces, la computadora no entiende el lenguaje humano. La computadora entiende el lenguaje máquina. Entonces, para nosotros poder hacer que la computadora entienda, usamos lo que se conoce como lenguajes de programación. Entonces, un programa son las instrucciones, pero escritas en un lenguaje de programación. Y cuando yo se los explico a ustedes, ¿no? Diciéndole los pasos, eso viene a ser un algoritmo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una limonada, ¿no? Hay diferentes formas de hacer una limonada. Hay gente que primero echa el azúcar, luego el limón, luego el agua, o hay gente que primero echa el agua, luego el limón, luego el azúcar. Entonces, hay muchos pasos, muchas formas como resolver el problema de hacer una limonada. Eso viene a ser los algoritmos. Ahora, la forma en cómo nosotros le explicamos a la computadora qué es lo que tiene que hacer es a través de los lenguajes de programación. Y cuando nosotros escribimos todas esas instrucciones en un lenguaje de programación, es un programa. Entonces, tenemos dos tipos de lenguaje. Lenguajes de bajo nivel, que son los lenguajes que están muy cerca al nivel máquina. ¿Y qué es lo que usa la máquina? Lo que usa la máquina son simplemente ceros y unos, el código binario. Pero nosotros difícilmente podemos entender este lenguaje. O sea, sí podemos hacerlo, podemos escribir en ceros y unos, pero nos vamos a tardar mucho tiempo. Va a ser mucho más complicado. Entonces, a raíz de esto, se utilizan lenguajes de alto nivel. Lenguajes de alto nivel significa que son más fáciles de leer, entender y escribir por los humanos. O sea, le damos instrucciones a la máquina, que no es igual a nuestro lenguaje todavía, pero que son un poco más sencillos de entender, ¿no? Listo. Ahora, aquí tenemos el ranking de los lenguajes más usados, el ranking TIOBE. Este ranking mide la popularidad de los lenguajes que tenemos actualmente y se actualiza cada mes, año tras año. Por ejemplo, podemos ver que el lenguaje más popular actualmente es Python, con una popularidad de 16,12%. Y luego tenemos a C++, que ha subido con respecto a C del año pasado. Y así tenemos muchos de los lenguajes más conocidos actualmente. Como pueden ver, prácticamente todos son lenguajes de alto nivel o algunos considerados también de medio nivel. O sea que están en un intermedio, ¿no? Entre el lenguaje máquina y el lenguaje de las computadoras, como podría ser, por ejemplo, el C o el C++, que son lenguajes de nivel medio, que ahorita vamos a explicar un poco cómo es que nacieron. Entonces, vamos con la historia de la programación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por acá? Los primeros conceptos y precursores. ¿Quiénes fueron las primeras personas mm, en tener ideas acerca de programación, en tener ideas acerca de un computador? Fueron Ada Lovelace en 1843. Ella colaboró con Charles Babbage en una máquina analítica. En ese tiempo ya habían lo que se conoce como calculadoras, calculadoras mecánicas. Y él tenía la idea de crear un computador que pueda resolver diferentes fórmulas matemáticas, ¿no? De acuerdo a, a datos que nosotros podamos brindarles. Entonces, lo que hace Ada Lovelace es crear un lenguaje o los primeros algoritmos para que esta computadora pueda funcionar. Ojo, él no construyó todavía la primera computadora. Él tenía la idea, tenía la teoría. Y Ada Lovelace creó los primeros algoritmos con los que esa primera computadora se iba a programar. Entonces, todo esto todavía es teoría, todavía no hay un lenguaje como tal, pero ya tenemos la idea de cómo podría hacerse. Luego, en 1936, Alan Turing introdujo el concepto de máquina de Turing, que es un modelo teórico de una computadora que puede simular cualquier algoritmo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando dice simular cualquier algoritmo, quiere decir que puede resolver problemas de acuerdo a las instrucciones que nosotros le vayamos a dar, o sea, de acuerdo a los pasos que quieras que siga la computadora. Entonces, en ese tiempo todavía no existía algo así, ¿no? Pero él ya tenía la idea de cómo hacerlo. Entonces, ellos son los precursores, son los primeros conceptos que tenemos, son teóricos nada más. Todavía no hay una computadora creada, todavía no tenemos eh, algo ya físico que pueda funcionar. Ahora sí, los primeros lenguajes de programación.
Los primeros lenguajes de programación vienen a sustituir a los ceros y unos. Antes todo era electrónica. Entonces, antes todo funcionaba con switches, funcionaba con cables, tenías que unir cables, tenías que unir switches, tenías que usar tarjetas perforadas, ¿no? Donde un agujero significaba un cero y donde partes que no había agujero significaba un uno. Entonces, era muy difícil tener que darle instrucciones a la máquina a través de ello porque te demorabas mucho tiempo en escribir código, era difícil de entender y mucho más difícil de corregir, ¿no? Entonces, si venía otro programador y quería hacer modificaciones, era muy complicado. Entonces, a partir de eso, se crea el primer lenguaje de programación en los años 1940 aproximadamente, y esta programación es de bajo nivel y es utilizado para programar las primeras computadoras. Pero, ¿cuál es la dificultad o cuál es la desventaja que tiene este lenguaje de programación? Es que este lenguaje de programación era muy diferente en cada computadora. O sea, cada computadora tenía ciertas características y entonces el lenguaje de programación tenía que ser diferente para cada computador. Entonces, era muy complicado, ¿no? Aprender primero para una computadora, luego para otra computadora. O sea, tu programa no funcionaba en diferentes computadoras. Entonces, esa era la dificultad, ¿no? Y también que es un programa de bajo nivel, todavía no es un alto nivel, todavía es un poco difícil de entender. Este primer lenguaje de programación se llama lenguaje mnemónico o mnemotécnico, ya que usaba las iniciales de ciertas acciones que quería que nosotros hiciéramos, ¿no? Por ejemplo, sumar es un add, ¿no? Y así, etcétera, que ya más adelante veremos. Luego tenemos el Fortran, desarrollado por IBM. Fortran o Formula Translation es el primer lenguaje de alto nivel diseñado para cálculos científicos y de ingeniería. Luego tenemos el COBOL en 1959. Es un lenguaje de alto nivel desarrollado para aplicaciones de negocios. COBOL significa Common Business Oriented Language. El COBOL actualmente todavía es muy utilizado, ya que como en esos tiempos las grandes, los grandes bancos, grandes empresas financieras hicieron sus bases de datos, hicieron sus páginas o hicieron sus programas en COBOL, lo siguieron, en el tiempo siguieron usando eso. Entonces, actualmente muchos están migrando, pero igual se sigue utilizando, ¿no? Y todavía hay gran demanda en el mercado de personas o de programadores expertos en COBOL. Ahora tenemos los avances significativos de los años 60 y 70. Se crearon nuevos lenguajes, lenguaje ALGOL, por ejemplo, en 1960, que es Algorithmic Language, introdujo la estructura de bloques y la recursividad. Esto nos ayuda a tener un mayor orden en nuestra programación. ¿Mm? Luego tenemos el lenguaje Pascal en 1970, que fue diseñado para enseñar programación estructurada y buenas prácticas de programación, ya que eh, hasta ese momento la programación era usada más que todo en el mundo científico. Entonces, Pascal ya es un programa, ya es un lenguaje, perdón, que puede ser enseñado a otras personas y es un poco más sencillo de entender. Luego tenemos el famoso C en 1972, que es uno de los lenguajes de programación más influyentes. Su eficiencia y flexibilidad permitieron la escritura de sistemas operativos. Por ejemplo, Windows está escrito en C, Linux está escrito en C, y muchos otros sistemas operativos están escritos en C, ya que es un lenguaje de medio nivel y es muy eficiente, es muy rápido de ejecutar para cualquier computador. Luego tenemos Smalltalk en 1980, que es uno de los primeros lenguajes de programación orientado a objetos. ¿Mm? Usan el paradigma PO. ¿Y esto qué quiere decir? Que más adelante igual lo vamos a explicar, pero el paradigma PO usa la herencia, usa los objetos, usa clases, etcétera. ¿Mm? Entonces, que cuando nosotros tenemos un objeto, este objeto tiene características y a raíz de ellos podemos crear otros objetos similares. Por ejemplo, podemos crear una especie o clase llamada, por ejemplo, mamíferos. Y luego los mamíferos, dentro de los mamíferos están, por ejemplo, los perros, ¿no? Están, por ejemplo, los elefantes, etcétera, ¿no? Entonces, esto se puede hacer a través de lenguajes con programación orientada a objetos. Luego,
una mejora al C++, perdón, al C, es el C++ en 1983, que es el C, pero que incorpora conceptos de PO, de programación orientada a objetos. Entonces es mucho más poderoso. Puedes hacer muchas más cosas de forma sencilla, porque en el C también se puede hacer programación orientada a objetos, pero es un poco más tedioso, ¿no? En cambio, el C++ ya de forma nativa lo hace. Luego tenemos ya la era de Internet y la programación web. Esto ocurre en los años 90. Ya la Internet se está haciendo muy popular por esos tiempos. Entonces, nace el HTML en 1993. Es el lenguaje estándar para crear páginas web. Fue desarrollado por Tim Berners-Lee y es el núcleo de la web, ¿no? En HTML se programan las páginas web que hoy en día conocemos. Todas están programadas en HTML, ¿no? Y con HTML podías visualizar el texto, podías hacer cosas sencillas, ¿no? Todavía no era tan avanzado. Luego tenemos el Java en 1995, desarrollado por Sun Microsystems. Es un lenguaje orientado a objetos que permite la escritura de aplicaciones multiplataforma. Es multiplataforma, o sea, se puede abrir en diferentes dispositivos, ya que trabaja con una virtual machine, o sea, con una máquina virtual. Y lo único que necesitas es que en la plataforma que lo vayas a usar, en el dispositivo que lo vayas a usar, tengas descargado esa virtual machine. Entonces, si tú tienes eso, cualquier programa de Java va a correr. ¿Mm? Luego tenemos JavaScript en 1995, que es un lenguaje de scripting que permite la creación de contenido interactivo en las páginas web, que es lo que se usa actualmente para que nuestras páginas web sean más vistosas, sean interactivas, podamos tener videos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Ahora, de esta parte de aquí, Java y JavaScript son muy usados. JavaScript no es igual a Java, simplemente ellos usaron la parte o el nombre de Java porque Java se estaba haciendo muy popular en esos tiempos. Entonces ellos también querían, por algo de marketing, hacerse conocidos, entonces le pusieron JavaScript. Ahora, Java es muy usado para la programación en Android. Entonces, si quieren aprender programación en Android, pueden empezar por Java. Ahora, hay herramientas actualmente que son un poco más fáciles de aprender, ¿no? Para programar en Android, pero de todas maneras es muy importante destacarlo. Ahora, si quieren hacer programación web, sí, sería empezar por HTML, luego aprender JavaScript, también un poco de CSS, etcétera. Ahora sí, venimos a los lenguajes modernos para el desarrollo versátil y la movilidad. Tenemos, por ejemplo, el Python en 1991, que como dije hace un rato, en el ranking TIOBE está en el primer lugar, que es desarrollado por Guido van Rossum, y es un lenguaje de programación de alto nivel conocido por su sintaxis clara y legible. Muchas personas recomiendan Python para aprender el mundo de la programación, ya que es muy fácil. eh, Su curva de aprendizaje no es tan pronunciada, es sencillo de aprender, ¿no? Es mucho más fácil que otros lenguajes que son un poco más estrictos. Python no es tan estricto en algunas cosas y es mucho más fácil de asimilar para personas nuevas, ¿no? Luego, el C Sharp es una evolución del C++, ¿no? Es como si tuviera otros dos más abajo. Miren, si nosotros tenemos el C por acá y tenemos el más y agregamos otro más, se forma como una especie de numeral, ¿no? Entonces, ellos lo que querían demostrar es que este lenguaje es una evolución del C++ y es desarrollado por Microsoft. Es un lenguaje orientado a objetos, diseñado para el desarrollo de una amplia gama de aplicaciones y también para usarlo de forma multiplataforma. Luego tenemos el Swift, que es desarrollado por Apple. Swift es un lenguaje de programación moderno para desarrollar aplicaciones en iOS y en macOS. Todo el sistema, todo Apple, todo su ecosistema funciona con Swift. Antes usaban Objective-C, pero esto traía muchos problemas, era un poco más difícil de entender y de programar. Entonces decidieron migrar a Swift, que es un lenguaje un poco más fácil de desarrollar, es mucho más rápido, más versátil. Ahora, si ustedes quieren programar en Android, yo les recomendaría, como les dije hace un rato, que aprendan Java
Pero si quieren desarrollar para iOS, para macOS, para Apple, tienen que aprender Swift. Ahora, eh, profesor, yo quiero hacer videojuegos. Entonces, lo más recomendable es aprender C Sharp. ¿Por qué? Porque hay un motor de videojuegos que es muy conocido, que se llama Unity, que usa el C Sharp. Y tú con este puedes desarrollar videojuegos. Ahora, el C Sharp se puede usar para muchas cosas también, porque es muy versátil. Ahora, profesor, ¿y el Python en qué es muy usado? Por ejemplo, el Python es muy usado en inteligencia artificial, que últimamente eh, está dando mucho que hablar y se está desarrollando a pasos agigantados. Ahora, profesor, ¿y si yo aprendo otros lenguajes de programación, me van a servir? Claro, en cualquier lenguaje de programación tú puedes desarrollar diferentes cosas. No quiere decir que si yo aprendo, por ejemplo, C, no voy a poder hacer inteligencia artificial. Sí lo puedes hacer, simplemente que la comunidad no está tan enfocada en eso quizás. Es por eso que Python, por ejemplo, tiene una comunidad muy activa en lo que es inteligencia artificial. Y siempre están sacando, por ejemplo, nuevos artículos, están sacando librerías, entonces uno puede revisar y puede aprender de ellos. Es de acuerdo a lo que haga la comunidad también para que uno pueda avanzar, ¿no? Para que uno pueda aprender de ello. Por ejemplo, el C++ se usa en ROS, ¿no? El Python también se usa en ROS. ¿Y qué es ROS? Es el sistema operativo que usan muchos robots o que se usa para el diseño de robots. Entonces, si ustedes quieren aprender robótica, sería bueno que aprendan, puede ser Python, puede ser C++, ¿no? Y programación orientada a objetos en cada uno de ellos. Listo. Ahora, y profesor, ¿por qué estamos haciendo un curso de fundamentos de programación? ¿Por qué no aprendemos un lenguaje de programación de forma directa? Ah, muy importante resolver esa pregunta. Este curso no te va a enseñar un lenguaje de programación, pero te va a enseñar cómo es que debe pensar un programador para resolver un problema. Ahora, si tú ya sabes cómo resolver el problema, simplemente es darle instrucciones a la máquina en el lenguaje que tú quieras. Por ejemplo, si yo sé cómo hacer una limonada, como le dije hace un rato, yo le puedo enseñar a mi sobrino cómo hacer una limonada en español, cómo hacer una limonada en inglés, cómo hacer una limonada en cualquier idioma. Solo tienes que aprender los idiomas, pero ya tienes la idea, tienes el concepto de cómo solucionar ese problema. Entonces, lo que yo les voy a enseñar es eso, tener ese pensamiento crítico, esa forma de pensar de un programador para que posteriormente puedan aprender cualquier lenguaje. Simplemente es aprender un poco de sintaxis de cada lenguaje, aprender las funciones y se les va a hacer muy sencillo aprender cualquier lenguaje de forma rápida y sencilla. Entonces, ¿por qué es importante aprender programación? Bueno, primero, porque nos permite automatizar tareas. ¿Mm? No es lo mismo que uno, como ser humano, haga ciertas operaciones a que la haga una máquina. Una máquina es especialista, ¿no? Ya que tú le has dado unas ciertas instrucciones y solo sabe hacer eso, ¿no? Ahora, si le das otras instrucciones, puede hacer otra tarea, pero está enfocada netamente en esa tarea que tú le das, ¿no? Entonces, permite automatizar tareas repetitivas, aumentando la eficiencia y reduciendo errores humanos. Por ejemplo, si tú sumas muchos números de forma consecutiva puedes fallar, o si multiplicas, etcétera, ¿no? Pero si lo hace una computadora, no va a fallar, porque su programa ya está escrito para eso, ¿no? Es un especialista en eso. Luego, nos permite solucionar problemas. Los desarrolladores solucionan problemas complejos mediante algoritmos y estructuras de datos, ¿no? También, si tú quieres crear algo, por ejemplo, tienes algún problema de forma cotidiana en tu casa y quieres resolver algo, puedes crear un programa que te permita o que te ayude a solucionar ese problema. Por ejemplo, ¿cómo es que se crearon las grandes empresas? Los buscadores como Google eh, o redes sociales como Facebook, ¿no? Entonces, ellos tenían, antes la web simplemente eran enlaces a los que tú tenías que introducir manualmente en tu navegador. Entonces, no te podías memorizar todos los enlaces, ¿no? Entonces, para eso nació el buscador. Antes tú no podías buscar lo que querías, sino tú tenías que memorizarte, como te digo, estos enlaces. ¿Y dónde encontrabas estos enlaces? Ah, en revistas, etcétera, ¿no? Entonces tenías que estar buscando y era muy complicado. Entonces, para ese problema que existía en ese entonces,
dijeron, ¿y por qué no hacemos un buscador? O sea, si alguien quiere, por ejemplo, buscar qué es la programación, ¿m? Que este buscador vaya por las diferentes páginas que existen, que tengan resultados sobre programación y que te los muestre, ¿no? Entonces, eso es lo que hicieron los primeros navegadores, como lo hizo Yahoo, luego Google, etcétera, ¿no? Diferentes navegadores que tenemos actualmente. Por ejemplo, también Facebook, ¿cómo se creó? Querían comunicarse estudiantes estadounidenses de una universidad. Entonces, así es como Mark Zuckerberg dijo, no, yo quiero comunicarme con mis amigos, a través de mensajería, ¿no? Algo rápido, algo sencillo. Entonces, así es como él dijo, mira, tengo esta dificultad, entonces es algo que no existe todavía, lo voy a crear. Y así es como ustedes, si tienen alguna idea, pueden resolverla, pueden innovar y hacer un negocio, etcétera, ¿no? Quién sabe, pueden volverse hasta multimillonarios con la programación. No tienen que ser programadores de formación, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, ustedes ahorita contadores, pueden ser del área de letras, pueden ser médicos, y usar la programación para resolver problemas que tienen en su entorno, ¿no? En su área laboral, etcétera. Entonces, la programación nos permite innovar y mejorar el desarrollo tecnológico. Es la base de la innovación tecnológica. Ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías y servicios que han transformado el mundo. Por ejemplo, Google ha transformado el mundo. Facebook ha transformado el mundo. Las redes sociales han transformado el mundo. Y todo gracias a la programación. También la programación nos abre muchas oportunidades profesionales, ¿no? No solo para ingenieros, no solo para ingenieros en software o programadores de formación, sino para cualquiera que domine lenguajes de programación, que domine algoritmos, va a estar o va a tener una mejor oportunidad en cualquier campo laboral. Ahora, la educación y la capacitación. La programación fomenta habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. Como les dije, para resolver un problema en programación tenemos que pensar de forma estructurada, por pasos, tener un orden, pensar de forma crítica y finalmente resolver el problema, ¿no? Entonces, hace que nuestro cerebro funcione de una forma más ordenada, ¿no? Entonces nos ayuda a razonar, ¿m? Trabaja ahí nuestro cerebro y eso nos permite a nosotros, es como un ejercicio, ¿no? También. Luego, contribuye a la sociedad, ya que la programación tiene el poder de crear soluciones que pueden mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora, si nosotros desarrollamos, por ejemplo, a través de la inteligencia artificial, se ha creado muchas cosas, ¿no? Se puede crear, por ejemplo, eh, actualmente se usa, ¿no? La inteligencia artificial en ChatGPT, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace ChatGPT? Tiene información, tiene un banco de datos, ¿no? Y a través de eso puede generar respuestas. Entonces, actualmente nosotros podemos aprender muy, muy rápido la programación utilizando diversas herramientas, como por ejemplo este video que está en YouTube, que está en la red, a través de ChatGPT. Por ejemplo, ustedes tienen una duda, la pueden poner en los comentarios de YouTube o también, si quieren una respuesta rápida, pueden preguntarle a ChatGPT, ¿no? Mira, tengo esta pregunta, quiero que me respondas, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma rápida de aprender. ChatGPT actualmente es como una gran enciclopedia, ¿no? Obviamente que todavía tiene errores, pero con el tiempo va a ir mejorando. ¿M? Y eso nos hace, por ejemplo, a nosotros aprender mucho más rápido, investigar más rápido, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que sepamos programar y es muy importante que aprendamos estos fundamentos de programación para que próximamente puedan estar desarrollando videojuegos, crear aplicaciones para celular, crear aplicaciones para computadora, programas, ¿no? Etcétera, bases de datos y muchas otras cosas más, infinidad de cosas, por no decir infinitas posibilidades que se pueden hacer gracias a la programación. Entonces, finalmente, yo les voy a dejar una actividad. ¿M? Yo ya les he comentado, por ejemplo, los pasos para realizar una limonada, ya lo he hecho, ¿no? Entonces, tienen que hacer una estructura, ¿no? Paso uno, paso 2, paso 3, etcétera. Luego, describir los pasos para obtener el promedio de una cierta cantidad de números. ¿Cómo harían, no? Y este es
ejercicio matemático. Entonces, paso uno, paso dos, ¿qué es lo que harías? Por ejemplo, a la derecha tenemos pseudocódigo. ¿Qué es pseudocódigo? No está escrito en ningún lenguaje de programación, pero usamos diagramas de flujo, que nos ayuda a nosotros a entender un poco más de forma visual, ¿no? De programación gráfica, se podría decir. Lo puedes hacer con tu mano, lo puedes hacer en PowerPoint, y también hay programas especializados en eso, que justamente veremos más adelante. Entonces, yo aquí les estoy dejando a la derecha una pequeña muestra de cómo es que se usa la programación gráfica, que básicamente es como nosotros desarrollaremos nuestras próximas sesiones. No, no vamos a usar un lenguaje de programación, vamos a usar algoritmos, pseudocódigo, y para ello nos apoyaremos de el lenguaje de programación gráfico, ¿no? Que es muy sencillo de interpretar. Por ejemplo, iniciamos nuestro programa y nosotros queremos estudiar, ¿no? Entonces estudiamos. Para estudiar programación tenemos que resolver ejercicios de programación, ¿no? Y una vez que terminas los ejercicios, por ejemplo, haces dos, tres ejercicios, te preguntas, ¿he aprendido? Y si tu respuesta es sí, el programa termina, o sea, ya te vas a descansar. Pero si tu respuesta es no, ¿qué es lo que haces? Vuelves a estudiar, vuelves a revisar tus apuntes, vuelves a resolver problemas y otra vez terminas y te preguntas si has aprendido o no. Y así, a eso se le conoce como bucle, que lo estaremos viendo también en las próximas sesiones. Entonces, lo que yo quiero que hagan es una especie de actividad o ejercicio, una especie de reto también para ustedes si es que pueden hacerlo, una serie de pasos, paso uno, paso dos, o si es que lo pueden hacer con gráficos, ¿no? Luego ya les estaré explicando por qué tienen determinada forma estos gráficos, por qué tiene un rombo, por qué es un rectángulo, ¿no? Etcétera. Entonces, eso sería por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el video. Eh, Compartan el video con sus amigos, suscríbanse a la página y comenten si tienen alguna duda o algo en lo que yo pueda ayudarles. Muchas gracias, estoy al servicio de ustedes, cuídense mucho y espero que esto les sirva un montón. Hasta luego.